Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 24. Un pecador pero perdonado. Dirigido por el hermano Diego Fuertes. David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Segunda de Samuel 11:4. El hermano Diego Alejandro Fuertes sirve como director de coro, alabanza y pertenece al equipo de predicadores en la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana Redención en Bogotá, Colombia. Es músico profesional con énfasis en composición y dirección. Tiene como propósito terminar estudios en licenciatura teológica en el Seminario Reformado Latinoamericano. Pertenece al Ministerio Internacional de Motociclistas Cristianos, Biker for Christ, el cual es un ministerio de evangelismo. Muy buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro devocional de mayo 24, el cual se titula Un pecador pero perdonado, y nos dirige nuestro hermano Alejandro Fuertes. Así que, hermano, adelante. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Una oportunidad más para que nos reunamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y un título que estaremos meditando en esta mañana con este tema que Alistair nos coloca: un pecador pero perdonado. Así que los invito a mis hermanos que oremos y le demos continuidad a este espacio. Señor Jesús, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. El día de hoy, este puñado de redimidos, estamos delante de ti para darte las gracias. Gracias por llamarnos, gracias por depositar en nosotros, Señor Jesús, ese querer, el querer buscarte cara a cara constantemente, día tras día, mañana tras mañana. Muchos de los que estamos acá podemos levantar nuestra mano y decir: hemos sido edificados con este devocional. Así que también ayúdanos a poder compartirle a más hermanos, a más personas, de la importancia de la edificación diaria. Estos devocionales, estas actividades piadosas han hecho que nuestras vidas constantemente se estén renovando, fortaleciendo. Nuestro diario vivir, lo reconocemos el día de hoy, está lleno de diferentes situaciones, dificultad, enfermedad, la escasez. Nos puede golpear algo, pero si estamos firmes con tu palabra, Señor Jesús, de seguro podremos salir adelante de cada situación que se nos avecine. Por eso bendecimos, Señor Jesús, a este hermoso momento y ayúdanos a ser constantes y a permanecer fieles a este llamado. Bendice, mi amado Señor Jesús, a todos los hermanos que en esta mañana disponen de este tiempo, disponen de estos espacios para buscar cada día más de ese refugio que solo en ti hallamos. No sabemos, como le hemos dicho, cómo ha sido la semana hasta el día de hoy, qué situaciones difíciles se han presentado, si ha llegado la enfermedad, si ha llegado la prueba, la aflicción, pero de seguro en ti tenemos el contentamiento, tenemos la esperanza, tenemos la oportunidad para ser saciados de toda dolencia, de toda situación difíciles, en donde nuestra mente es limitada, donde nuestras fuerzas son limitadas. Allí es donde tú, Señor Jesús, tomas posición en nuestra vida. Ayúdanos a cada día más reconocer que solo en ti está puesta nuestra confianza, que no es en las circunstancias del mundo, no en dictámenes médicos, no en el trabajo. No, nuestra confianza no está en estas cosas de este mundo, nuestra confianza está en ti, en tu corazón, porque de seguro todo esto pasará y tú vendrás por tu iglesia. Nuestras aflicciones cesarán en algún momento y nos uniremos a ti para estar eternamente unidos. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, solo habrá tu gloria. Así que ayúdanos a contemplar de esa grandeza y de esas maravillas mientras estamos en esta tierra, que todas estas situaciones que vivamos no nos quiten el gozo de tu palabra, el gozo de tu presencia, el gozo de la salvación en medio de nosotros. Gracias por mis hermanos acá presentes, y permítenos a todos, unánimes, glorificar tu nombre, y que este devocional sea
esa herramienta que sacia nuestros corazones, que sacia nuestra mente, que nos edifica, que nos nutre y que nos sigue dando esa imagen que tú quieres que seamos, una imagen de tus hijos. A ti la gloria, mi buen Dios, por siempre. Amén. Mis hermanos, volvemos y les saludamos en esta mañana. Muy buenos días. Nuestro hermano Juan Carlos nos va a hacer el favor de leer el devocional. Mi hermano, adelante. Muy buenos días, hermanos. Mayo 24. Un pecador, pero perdonado. David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Segunda de Samuel 11:4. El adulterio de David con Betsabé es uno de los momentos más terribles de la historia del Antiguo Testamento. Es un relato de lujuria, adulterio, engaño y asesinato descarados. Quizás preferíamos no tener que pensar en ello, pero la Biblia no lo oculta. De hecho, recibimos más información sobre David de la que quisiéramos y aprendemos sobre nosotros mismos mucho más de los que nos gustaría enfrentar. David fue un gran rey de Israel. Durante la mayor parte de su vida fue un hombre de carácter ejemplar. Se formó una magnífica reputación al vencer sobre los enemigos de Dios, demostrar bondad hacia quienes no lo merecían y gobernar con justicia. Para cuando llegamos a 2 de Samuel 11, David está en lo más alto de su poder. Parecía que podía controlar cualquier persona o cosa, es decir, cualquier persona o cosa que no fuera él mismo. Así que usó su poder y de hecho abusó de él para obligar a una mujer a romper su pacto matrimonial, así como para romper él mismo el suyo y luego hacer que un hombre perdiera la vida, en los versículos 14 y 15. Sin embargo, incluso ante este gran fracaso, David siguió siendo el escogido de Dios. El Señor mismo había enviado al profeta Samuel con estas instrucciones: enviaré a Isaí y el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. 1 Samuel 16:1. David era el rey designado por Dios y siguió siéndolo. Las promesas que Dios le había dado y por medio de él, los propósitos de Dios para su pueblo seguían avanzando. El terrible pecado de David no alteró esto. ¿Es posible que los propósitos de Dios para la historia se cumplieran por medio de este hombre? Sí, el Señor Jesús, el único varón en la historia que ejerció un dominio propio perfecto, que siempre protegió a las mujeres y que vino para dar vida, fue descendiente de ese David, este magnífico, imperfecto y arrepentido hombre. Así que la historia de David nos enseña que la gracia de Dios vence incluso los fracasos más grandes. Dios no solo usa a los que son perfectamente morales, porque sin contar a su propio Hijo, ningún ser humano califica para esta descripción. De hecho, Dios usa a personas muy pecadoras como David, como tú y como yo. Tal vez tú, al igual que David, estás consciente de tus pecados y te preguntas si estás demasiado sucio como para que Dios te perdone o te use. Cobra ánimo y aliento, aunque tus pecados tienen consecuencias reales, no tienen el más mínimo poder para ponerte fuera del alcance de la gracia de Dios. Nada puede hacerlo, no hay nadie que lo necesite, su perdón, y no hay nadie que esté fuera del alcance de su perdón. La sangre de Cristo lava hasta las manchas más profundas, siempre que te humilles y te arrepientas. Por esa sangre, como pecador arrepentido, está en una posición en la que Dios se deleita en trabajar en ti y por medio de ti, no para tu gloria, sino para la suya. Para profundizar, primera carta a Timoteo 1, del 12 al 17. Mi hermano Juan Carlos, muchísimas gracias por tu lectura. Como lo decías en esta lectura y como Alistair nos invita a meditar, indiscutiblemente, mis hermanos, hay una consecuencia del pecado. Ese contexto que se nos pone allí, esa cita en 2 Samuel,
muestran a un David en un momento en donde con su estado de ánimo allí confrontado por Natán. Siempre que paso, mis hermanos, por esta cita, me veo atraído como un imán sobre un gesto muy lindo, sobre una historia de amor que se esconde tras este hecho que David hace. Y es esta historia entre Urías, el eteo, y su esposa. No me voy a detener mucho ahí, simplemente les cuento mi fijación por esta historia porque indiscutiblemente es una historia de amor irrumpida por la traición y el poder de un rey que con todo su gobierno introdujo en ellos esa separación para poder cometer su pecado, ¿verdad? Indiscutiblemente, como lo acabamos de leer, hay unas consecuencias. Pero déjenme invitarlos, mis hermanos, en esta mañana y poderles dar de este gozo, de este impacto que hace que mi corazón se infle un poco. Es esa historia de amor entre Urías y Betsabé. De pronto no es muy, la Biblia no nos habla, habla de esto específicamente a grandes rasgos, pero sí nos deja ver unas características de un hombre sujeto a un mandato, unos principios. Déjenme motivarles en esta idea. La relación entre Betsabé y su esposo Urías, mis hermanos, aunque no se describe en la Biblia así como muy detalladamente, se revela como una relación marcada por la fidelidad de este hombre y el deber y la honra especialmente hacia sus creencias. Recordemos que este hombre Urías es un eteo. Quiere decir que es un extranjero convertido al Dios de Israel y uno de los guerreros más fieles del rey David. Estaba casado con Betsabé, una mujer hermosa que como esposa de un guerrero leal compartía sus ausencias mientras él estaba en su guerra, y estaban allí en sus diferentes ocupaciones. Cuando David intentó encubrir el pecado trayendo a Urías de vuelta al campo de batallas, Urías mostró una devoción ejemplar, mis hermanos, tanto a sus compañeros como al arca del Señor. Se negó a disfrutar óiganse bien de esto, se negó a disfrutar del descanso y de la intimidad con su esposa mientras el ejército de Israel aún peleaba. Esta actitud revela un corazón íntegro y por extensión un respeto profundo por el vínculo conyugal. A pesar de tener la oportunidad, mis hermanos, él prefirió la lealtad, prefirió el sacrificio antes del placer personal. Lo que sugiere con esta relación con su esposa es que él no está únicamente basado en el amor conyugal, sino en principios espirituales de compromiso. Por eso quise detenerme acá un momento para dejarles en este devocional una inquietud para que ustedes vayan a la escritura, vean estas citas y se apasionen un poco más de esta historia que está manchada por el pecado de David. Y David, ¿quién era? Alguien que el Señor escogió como usted y como yo. Un hombre natural, pero que después ese hombre natural de su caminar tuvo una gran caída. David, al desear a Betsabé y tomarla para sí, rompió trágicamente esa unión sagrada de un esposo con su esposa. Una unión sagrada, no solo arrebató a una mujer casada, sino destruyó el hogar de un hombre justo. Lo más grave fue que David atentó contra la vida de Urías, ordenando su muerte en batalla para cubrir su propio pecado. Esta traición no solo destruyó una relación de amor y honra, mis hermanos, sino que también contaminó el corazón del propio rey, quien más tarde sería profundamente confrontado por Dios. Gloria al Señor, porque ese paró y como mensajero de Dios, un hombre, el profeta, llega allí a señalar a David para que él vea su condición y se vuelva de esa gravedad que ha cometido, el pecado de la necesidad de la justicia que necesita este rey. El rey David, entonces, en un momento de ocio, ya sabemos que comete todo esto. Entrando en esa cita que nos pone allí
Alistair, me hice este pequeño contexto para ver, mis hermanos, las grandes consecuencias que tiene el pecado y esa gran consecuencia que dañó un hogar y que es una historia de amor irrumpida por la traición y el poder. Haciendo un pequeño bosquejo, mis hermanos, siguiendo las tradiciones bautistas, vamos a hacer una trilogía de 3 puntos para analizarlos en esta mañana. Primero, mis hermanos, un llamado de Dios. Aquí ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados por Él. La historia de pecado de David con Betsabé no es solo un relato de una caída de un hombre, sino un testimonio poderoso del trato de Dios con los suyos. En esta historia, en este relato, vemos el patrón de la vida cristiana, un llamado, una caída, pero siempre revestidas por la gracia redentora. Entonces, para ver esta trilogía en esta mañana, un primer punto sería ese llamado de parte de Dios. David, al igual que usted y yo, hombres comunes, fuimos llamados por Dios, fuimos apartados para cumplir los planes del Señor. Este llamado no lo hacía inmune a David del pecado, pero sí lo colocaba bajo la disciplina amorosa y el cuidado especial del Señor. Dios no llama a los perfectos, sino aquí como Alistair también lo dice, sino a los que están dispuestos. David fue usado grandemente, pero su llamado no lo exime, no lo aparta de una necesidad constante de obediencia. Es más, el Señor nos llama a llevar una vida, mis hermanos, de constante obediencia y rendición de cuentas al buen Dios que tenemos. Mis hermanos, alguno de ustedes me ayuda con una cita, 1 Samuel 13:14, por favor. 1 Samuel 13:14. Yo los puedo esperar mientras buscan la cita. Acá en el chat también la voy a referenciar. 1 Samuel 13:14, por favor. Aquí es donde nosotros vemos, mis hermanos, el llamado que el Señor busca, no busca perfección, y ya lo hemos dicho en algún devocional, no busca la excelencia que tenga un hombre, los títulos que haya alcanzado un hombre, las riquezas que haya alcanzado un hombre. Ustedes y yo el día de hoy también podemos levantar nuestras manos y sabemos que el Señor vino por nuestro corazón, un corazón que es dispuesto al cambio, que es un corazón dispuesto a ser confrontado, un corazón que necesita de la mano del Señor para dejar una vieja condición de pecado, de maldad, ese corazón duro de piedra, y volver un corazón de carne. Mi hermano Jesús, ¿nos ayudas? Gracias. 1 Samuel 13:14. Bueno, amén. Dice 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, perdón. Gracias, mi hermano Jesús. Nosotros acabemos, ese llamamiento que el Señor hizo es especial para cada uno de nosotros, un llamado que es eficaz. Y este llamado nos da también la responsabilidad de seguir constantemente al Señor, de estar el día de hoy acá. Si ustedes y yo estamos acá en este devocional, si la hermana Carolina es cada día más confrontada a seguir avanzando, a buscar, es porque nosotros seguimos en la voz del Señor en obediencia. Aquí nosotros no buscamos aplausos, acá nosotros no estamos buscando ningún reconocimiento y título, acá lo que nosotros queremos es realmente ser obedientes a nuestro Señor. Esto es lo que nosotros buscamos constantemente. Así que, mis hermanos, ustedes y yo hoy acá presentes, como este primer punto es de esta trilogía que quiero compartirles con amor en esta mañana, es que el llamado que hizo el Señor nos capacita, nos transforma, y que como respuesta a ese llamado eficaz nosotros somos obedientes y le buscamos constantemente para pedir del Señor
su favor, su amor, y que esto nos ayude cada día a glorificarlo con sinceridad, de un corazón totalmente sincero. Creo yo que llegamos también en un momento en el cual vamos domingo tras domingo no buscando obtener algo, sino al contrario. Nosotros vamos por obediencia a contemplar el Dios glorioso que nos ha dado una oportunidad de vida. Otro punto, mis hermanos, en esta mañana es que ese hombre, como lo escribe ahí como lo escribe la escritura, ha sido apartado para cumplir una labor, dotado, que al parecer se ve invencible, a tal punto de ser muy popular cuando vence a Goliat y sus terrenos siguen avanzando, sus conquistas, y se ve un hombre que no es supremamente fortalecido, inmune, pero no inmune a sí mismo y al pecado. Y este hombre que se ve fortalecido, fuerte, lleno de una oratoria, de unos cantos, de una cantidad de dones también, mis hermanos, cae. Una caída real y devastadora, pero aún a pesar de esta caída devastadora, esto está con un manto de gracia, porque esto no se escapa de la voluntad y de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Aún nosotros, en este llamado que el Señor nos ha hecho, podemos estar a la merced de un resbalón, de una caída. Y en esto también hay gracia. Cuando Alistair dice en esta parte, David siguió siendo el escogido de Dios a pesar del fracaso, y así es verdad. Quiero adelantarme un poquito a las conclusiones de este devocional para que vayamos teniendo fe y esperanza. Mis hermanos, por más oscuro, por más doloroso que haya sido tu pecado, que haya sido nuestro pecado, para eso hay gracia y hay soluciones en Cristo. No con el viejo cuento que eso lo tapará el tiempo, que sí, o duérmete y mañana te amanecerás sin eso en tu corazón y en tu mente. No. Nosotros el día de hoy lo sabemos, que tenemos entrada libre, el velo fue rasgado y vamos directamente a nuestro Señor con arrepentimiento y fe a pedir de su ayuda. Y ahí es donde realmente nosotros cobramos vida. Aún siendo creyentes, podemos tener faltas, pero tenemos a un Señor lleno de amor y de oportunidades que nos brinda siempre la salida. Palabras de Alistair. Acá nos hace unas preguntas. ¿Es posible que los propósitos de Dios para la historia se cumplieran por medio de este hombre así, con esa condición pecadora? Pues sí, mis hermanos, sí. Ustedes y yo tenemos esperanza aún en medio de la adversidad, en medio de las faltas. A pesar del llamado que hizo el Señor, David cayó profundamente, sí. El pecado no comenzó con el adulterio, ustedes y yo lo sabemos, sino con la mirada y la decisión de estar donde no debía estar, codiciando. Creo yo que haciendo algún estudio vemos como esta mirada y este deseo de David, como esa bola de nieve que baja desde una montaña, cada vez se va más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que el pecado mismo se lo llevó encima, ¿verdad? Entonces, desde la sociedad, desde un estado de quietud. Por eso, mis hermanos, disciplinémonos en estar siempre en la meditación de la palabra, porque un momento que tú menguas, ahí entra la duda, entra la doctrina del mundo, entra otro pensamiento, entra algo diferente y poco a poco tus pies se empiezan a alejar. David, desde la ociosidad, en el palacio, allí con toda su posición, su corazón queda en un momento quieto, no estaba peleando, entró como en un momento de quietud, y allí es donde él comete ese pensamiento, ya empieza a adulterar de pensamiento, eso baja al corazón y después su carne es manifestada haciendo lo que nos relata la escritura. Este punto nos recuerda que nadie está, mis hermanos, nadie está exento de que peque. Hay tres cosas que nos decía el hermano segundo, tres cosas en las cuales nosotros nunca vamos a estar inmune: de la muerte, del pecado y de la enfermedad. Son cosas en las cuales nosotros como hombres carnales vamos a pasar por ello. El pecado es algo como
nos seduce. La escritura habla que es ese dulcecito que es dulce, pero su final es amargo. El pecado nos seduce, nos atrapa y luego nos destruye. Si no es confrontado de este pecado, tu final será muy triste. Pero la caída no es la última palabra, mis hermanos. Santiago 1:14, mis hermanos, nos ayuda con Santiago 1:14, por favor. Santiago, gracias, mi hermana Corandeo. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ya lo sabemos, hay algo atrapado en nuestro corazón y la situación se presenta y esto es seducido a materializar. El perdón de Dios hacia sus hijos es una verdad gloriosa, gloriosa. El devocional de esta mañana tiene ese manto, mis hermanos, de esperanza. No te laceres más. Límpiate de esa impiedad, límpiate de ese pensamiento, lava tus manos, ve al trono de la gracia con arrepentimiento y fe y sé libre. Aquí es donde nosotros vemos que como creyentes aún luchamos contra el pecado en nuestra carne. Las escrituras nos aseguran que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar estos pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso vayamos, corramos a Él. Este perdón no se basa en nuestro mérito ni en nuestra capacidad de mantenernos perfectos. No, 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 no. Sino en la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. En Él ya fuimos, ustedes y yo, justificados y ahora somos continuamente santificados, recibiendo la gracia de Dios que nos conduce, mis hermanos, por ese camino al arrepentimiento verdadero con un corazón genuino. Así, aunque caigamos, no permaneceremos caídos en una posición destruida en el suelo, ahí derrotados, pues el Espíritu nos convence, nos quebranta y nos levanta nuevamente hacia el trono de la gracia en donde vamos a tener esa ayuda del Señor. La mano del Todopoderoso no se ha cortado para salvar ni para rendirse. Aun cuando el creyente tropieza, cuando ustedes y yo tropezamos, la redención del Señor permanece fiel y firme porque es obra de su voluntad eterna. Él nos sostiene con su diestra y no nos abandona. Si ustedes y yo el día de hoy nos hemos sentido abandonados, pidámosle al Señor perdón por ese corazón tan incrédulo y confiemos más en su obra, en su amor, porque quien nos llamó nos va a sostener. Hizo una gran promesa, nos sostendrá, nos alimentará, nos apacentará hasta que Él vuelva nuevamente por nosotros. Esto es una promesa. David, al confesar su pecado, clamó. Salmo 51:12, creo que la puse allí. Salmo 51:12, si algún hermano me la quiere leer, por favor. Sí, ahí está, Salmo 51:12. Miren ese corazón de este hombre cuando es confrontado. ¿Algún hermano la tiene, por favor? Pronto Juan, Jesús, gracias. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esas palabras, gracias Jesús, esas palabras son de un hombre que ha visto su pecado y que sabe que ha transgredido el amor del Señor. Esa frase tan linda que decía que nuestro pecado es atentar contra un océano de amor. Ya nunca nos vamos a imaginar el grandioso amor que tiene el Señor con nosotros. Y la preocupación cuando nuestras faltas nos alejan, ¿verdad? Vuélvete al gozo de tu salvación. Aquí David muestra que el perdón es algo que sale del corazón con un destello legítimo de un creyente, de esas ganas de arrepentimiento, sino que realmente vemos ese destello de su corazón, suplicante por la salvación,
Vuélvete al gozo de tu salvación, mostrando que el perdón no solo lo limpia, sino que también restaura la comunión y la alegría en la relación con Dios. Así la redención no es solo un acto pasado, no, sino una obra continua, constante. El Señor nos guarda, nos restaura y nos conduce finalmente a la gloria donde el pecado ya no tendrá poder alguno. La oración introductoria nos llevaba a pensar en eso, en la gran bendición de ser saciados de toda esta carne, toda esta maldad, y en un momento contemplar al Señor por la eternidad, lejos de este dolor y esta maldad. A Él sea la gloria, mis hermanos, por su fidelidad y amor redentor. Un tercer punto de esta trilogía, mis hermanos, es la gracia lo vence todo. Este hombre, con su corazón contrito, su corazón triste, es donde comprende que es el arrepentimiento, un camino y un puente para ver cara a cara al Señor. Aquí entra la maravilla del Evangelio. Dios envía a este profeta Natán, no para destruir a David, jamás, sino para llevarlo al arrepentimiento. David responde con humildad y escribe ese hermoso Salmo 51 y clama por limpieza, restauración y un corazón nuevo. Podemos de pronto, mi hermana Carolina, si es al final que podamos nosotros terminar, nos despedimos y dejamos el Salmo 51, el himno, para que todos lo contemplemos. Dios lo perdona, mis hermanos, lo perdona todo. Sí, hubo consecuencias, claro, las hay, pero la gracia superó el juicio. David fue restaurado y de esa unión rota por la cual se arrepintió, vendría después, años después, Salomón y más adelante nuestro Mesías. Mira las palabras de Alistair. Tal vez tú, al igual que David, estás consciente de tus pecados y te preguntas si estás demasiado sucio como para que Dios te perdone o te use. Y nos exhorta, mira, cobra ánimo y aliento, aunque tus pecados tienen consecuencias reales, no tienen el más mínimo poder para ponerte fuera del alcance de la gracia de Dios. Nada puede hacerlo, no hay nadie que no necesite su perdón y no hay nadie que esté fuera del alcance de su perdón. La sangre de Cristo lava hasta las manchas más profundas siempre que te humilles y te arrepientas, y lavado por esa sangre como pecador arrepentido, estás en una posición en la que Dios se deleita en trabajar en ti y por medio de ti, no para tu gloria, no para nuestro bien, mis hermanos, sino para la suya, para la gloria del Señor. Romanos 5:20, mis hermanos, ¿alguien me ayuda con esa cita? Romanos 5:20, por favor. Romanos 5:20. Una cita para que la meditemos, para que en ella tengamos el ánimo de seguir adelante. No hay pecado, mis hermanos, no hay transgresión que el Señor no nos pueda ayudar. ¿Algo más, hermanos? Gracias, Juan. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es. Después de ese momento oscuro de dolor, se abre el corazón en arrepentimiento, y allí donde hubo esta maldad, abunda la gracia. Somos bañados por ese gesto de amor tan hermoso. La doctrina de la gracia soberana enseña que la salvación, mis hermanos, es eternamente obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Esta gracia no depende del esfuerzo humano ni de la capacidad del hombre caído. No, sino que fluye del amor eterno de Dios hacia su pueblo escogido. Aun cuando pecamos y tropezamos, la gracia de Dios no se ve disminuida ni anulada, pues no está condicionada por nuestras obras, sino fundamentada en la justicia perfecta de Cristo.
Mis hermanos, esta cita de Romanos en donde el apóstol Pablo declara, donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia, nos da una luz en el camino, nos enseña que la gracia no solo cubre la culpa de pecado, sino que la sobrepasa con poder redentor. Esta gracia vence toda transgresión, restaura al quebrantado y fortalece al débil, mostrando que nuestra seguridad está en el Señor, está en el pacto eterno de Dios y no en nuestra fuerza o fidelidad fluctuante. Así que mis hermanos, aquí en esta mañana, si tú te sientes indigno, te sientes que no puedes, te sientes que tus pecados, tu situación más aberrante, más sucio, como el pastor David nos lo recuerda mucho, esos pecados visibles, vergonzosos que tú has hecho, que tú has cometido, que estás practicando. Nada de esto se compara con la gracia del Señor, pero sí es un alto para parar este comportamiento, parar de este caminar que va en contra del amor del Señor y tomar el consejo de Él con seriedad, con verdad, con responsabilidad. Ir al trono de la gracia con arrepentimiento y fe y contemplarle cara a cara al Señor. Y de seguro ahí está la saciedad de todas nuestras diferentes situaciones. El creyente no debe vivir, mis hermanos, bajo el peso continuo de la culpa. No, aquí podemos estar nosotros cometiendo un gran error, como si la cruz no hubiera sido suficiente, mis hermanos. No, 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 no. Es más que suficiente. La esperanza del Evangelio es que habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, ya no hay condenación para los que están en Él. Romanos 8:1. Alguien que me ayude con Romanos 8:1, por favor. Mientras me buscan la cita, la pego acá y sigo adelante mientras alguien me ayuda con la cita. Romanos 8:1. Adelante, mi hermana. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, se escucha. Ok, Romanos 8 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén, amén. Eso es ley para nosotros, es mandato, es amor, es una oportunidad, es tener el velo rasgado con esta cita tan hermosa. Esto no nos lleva a la indiferencia moral, sino a una vida de gratitud reverente y amor sincero hacia nuestro Redentor. Saber que hemos sido perdonados completamente hoy nos debe mover nuestro corazón, no a la tristeza, no esta tristeza constante, perpetua, sino a una alegría santa, a producir en nosotros emociones santas que alimenten el gozo de la redención en nuestros corazones. Vivimos, mis hermanos, entonces no para tratar de ganar el favor de Dios, no, 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 sino porque ya lo hemos recibido y así cada día como creyentes podemos caminar con esperanza, sabiendo que la gracia que nos ha salvado es la misma que nos sostiene hasta el final. Esa misma gracia que en algún momento tú y yo sentimos en nuestro corazón, que nos reargulló, que nos hizo cambiar de un estado de pecado a un estado de consagración al Señor, es la que nos va a sustentar también en momentos de dificultad, de dolor. Te resbalaste, pecaste, de la manera como lo hayas hecho. Ahí hay gracia que el Señor tiene para que salgamos de esa situación. Concluyendo un poco, mis hermanos, en esta mañana, Dios nos llama con propósito y aunque el hombre puede caer, aunque ustedes pueden caer, la gracia de Dios vence todo pecado. Por favor, llévate estas palabras en esta mañana y que esto sea hoy un ambiente y un mensaje muy lindo que llegue a nuestro corazón. Que terminando este devocional lo que querramos hacer es postrarnos ante el Señor y adorarlo. Dios nos llama, mis hermanos, con un propósito y aunque podamos caer, la gracia de Dios vence todo pecado. No hay historia tan rota que Dios no pueda redimir. No hay historia tan alejada y oscura que el Señor no pueda cambiar, porque ustedes y yo el día de hoy somos testimonios de eso, de una historia de redención que nos atrapó. Y como David podemos decir con confianza, lo leímos ahorita, vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Así que unas aplicaciones prácticas para esta mañana, mis hermanos, para ir concluyendo. Eh, Ahorita, cuando vayamos a despedirnos en oración, eh, podemos colocar también nuestro himno y que lo contemplemos, que sea como un momento de meditar y que veamos en estas palabras que no hay pecado que el Señor no pueda vencer. Consejos, los consejos prácticos para llevarlos en esta mañana. Recordemos diariamente, Señor, que el Evangelio nos da la gracia que necesitamos. Así que no pongamos nuestros ojos en nuestras imperfecciones constantemente, sino en la obra redentora de Cristo. Cuando el enemigo nos acuse o cuando fallemos, volvamos la mirada a la cruz, en donde tenemos la oportunidad, donde todo fue pagado. La cruz es ese símbolo de nuestra vida eterna. Acordémonos que ahorita leímos Romanos, ahora pues ninguna condenación. Llévate esta cita el día de hoy, medítala, colócala en tu corazón como atalaya, llévala en tu ser como el estandarte que te permite caminar con confianza y fe. Ahora pues ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una verdad que el día de hoy debe trastocar nuestro corazón y anclarla en nuestra vida constantemente, sabiendo que estamos firmes por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por su amor soberano. Otra aplicación y un consejo: cuando nos veamos en medio de esta situación vergonzosa, permanezcamos en la palabra, fieles en oración. Tu comunión con Dios, mi hermano, es el alimento del alma. No se trata de cumplir con un deber religioso, no. Se trata de un corazón noble que va en su Señor para ser restaurado, saciado. La Escritura nos fortalece, nos corrige y nos llena de esperanza. Por medio de la oración depositamos nuestras cargas. Es como si abriéramos en nuestro corazón una llave. Y allí todo eso es saciado. Nuestras luchas y nuestros gozos delante del Padre son restaurados. Él nos escucha, Él nos consuela, Él nos guía. Y aquí es donde quiero que tu corazón sienta la necesidad de ir a Cristo en esta mañana y pídele perdón por tu poca apatía, tu poco interés de ir al Señor, tu poca incredulidad que te tiene acusándote todo el tiempo. Pídele perdón al Señor, porque es un Dios de amor que nos sostiene y que siempre, a pesar de todas esas manchas, de todas esas rebeliones, su gracia abunda constantemente para limpiarnos. Un último consejo práctico, mis hermanos, en esta mañana: caminemos con creyentes. Caminemos con creyentes. Dios nos llamó a vivir la vida cristiana, pero no solos. Necesitamos de una iglesia. Necesitamos pertenecer a un cuerpo de Cristo. No sé si mis hermanos acá, alguno esté pasando por su proceso de membresía, o si un hermano nos visita y no sabe qué es ese proceso de membresía. Es hermoso pertenecer a un cuerpo en donde todos tenemos las mismas responsabilidades, tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos los mismos roles. Pertenecer a un cuerpo y glorificar su santo nombre. Necesitamos una iglesia, necesitamos pertenecer a un cuerpo. Busquemos hermanos con quien podamos orar y rendir cuentas de esto. Es necesario tener en nuestras vidas alguien para rendir cuentas. Hey, hermano, mi lucha contra el pecado es de esta manera, ayúdame a orar. Seamos nobles, seamos sensibles, no vivamos arrogantemente un caminar cristiano. El Señor todo lo sabe, pero ayúdate. Ve a tu hermano, no camines más solo. Ve, tus procesos en el Señor pueden ser aún más tranquilos si tú vas y adquieres ese acompañamiento que es necesario. Muchas veces en mi iglesia
En el equipo de consolidación hacemos constantemente llamadas, el hermano que no asistió, el hermano que no está, y eso es importante hacerlo entre hermanos, estarnos llamando, estarnos constantemente dándonos el ánimo. Hey, ¿cómo vas con esta situación? ¿Cómo vas con esto? ¿En qué te puedo servir para orar? Aquí es donde cobra sentido el pertenecer a una iglesia y tener una membresía en nosotros. Compartir también la palabra los unos a los otros y servir juntos. Esto nos va a ayudar, mis hermanos, que en esos momentos en donde nos tengamos esa debilitada, estemos debilitados por el pecado, por tantas situaciones que se nos agobia, miren los medios de gracia. Tenemos la escritura, tenemos la oración, tenemos estos devocionales, tenemos nuestros hermanos, tenemos la iglesia, tenemos muchos medios. No es excusa para seguir llevando ese yugo, mis hermanos. Es necesario volvernos al Señor con arrepentimiento y fe y pedir de su mano en todo momento, su mano que nos sostiene. Mis hermanos, aquí hay fe y esperanza. Concluyendo con estas palabras, podemos caer, podemos resbalar, pero la gracia de Dios es más grande que todo esto. No hay una historia rota, no hay un vaso roto que el Señor no pueda volver una obra maestra. Lo escuchaba hace poco en una hermosa prédica de un pastor que me gusta mucho. Decía, en algún momento llegó la orquesta a tocar sus instrumentos y vieron instrumentos rotos, desafinados, y el director igual los forma a todos y va a dar su orden para que la música continúe, y ellos ven esos instrumentos rotos y desafinados, ven la partitura, ya no las notas convencionales, sino unos manchones, unos trazos, una partitura más contemporánea, rara. Todos empiezan a tocar eso con la dirección del director, y fantásticamente empieza a sonar maravilloso, una melodía hermosa empieza a sonar, todos se asombran. Esos instrumentos imperfectos y rotos somos nosotros, pero en las manos del Maestro produciremos la mejor melodía para su gloria. Al Señor la gloria por siempre, para nosotros sus beneficios. Amén. Mis hermanos, muchas gracias en esta mañana por haber estado aquí participando. Por favor, sigamos invitando a muchos para que estén acá adelante de estos devocionales. No sé, Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Puedo pedir de tu ayuda para que nos despidas en oración, por favor? Sí, mi hermano. Adelante, mi hermano, gracias. Padre celestial y eterno Dios verdadero, Padre del Señor Jesús y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que nos das para poder reflexionar en nuestras vidas y darte toda la gloria y la honra, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que con ello siempre veamos a nuestro Señor Jesús guiándonos, mostrando nuestro pecado, pero siempre viéndolo a Él, Señor. Guía nuestros caminos y perdónanos. Amén. Amén y amén, mi hermano Juan. Muchas gracias a todos por estar participando acá. Jesús, Darling, te damos gracias, mi hermano, por estar ahí todos pendientes y compartir. Mis hermanos, con esta idea que estudiamos en esta mañana, no hay pecado, no hay oscuridad que la gracia del Señor no pueda vencer. Escuchemos este himno y depositemos nuestra confianza en el Señor. Dios les bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu
justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Por tu senda de justicia, guíame. Así que, no siendo más, este lema que como un himno nos abraza y nos da el ánimo que necesitamos. Así que firmes y adelante, huestes de la fe, y responde sin temor alguno. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bye bye. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Dios los guarde.